diciembre, eh, penúltimo día de este año calendario 2024. Aquí estamos una vez más conversando las Escrituras. Bendiciones, mi hermana María Alejandra, este día que nos acompaña muy temprano, en este día, un poco cansados, sí, físicamente, pero no espiritualmente. No nos cansamos espiritualmente para hacer la obra del Señor, para buscar también su presencia, que es importante por la mañana, el mejor momento de la oración, ¿cierto? Es por la mañana, donde podemos encontrar eh, eso maravilloso, esa quietud y esa paz, eh, donde todavía no nos absorbe el bullicio del mundo, los afanes y todas las cosas que nos envuelven día a día. El día sábado concluimos el capítulo, pero no, concluimos el versículo 13 del capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde hemos ido aprendiendo nuestra posición, nuestra condición con respecto al llamamiento de Cristo, el cual debemos ir ejecutando continuamente, diariamente, ¿verdad? Hasta el día de nuestro llamamiento. Eh, Terminaba, dice, por lo cual pido, no desmayéis, dice el apóstol Pablo, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Buenos días, pastor, gracias. Y le dejamos un abrazo grande desde Argentina en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana María Alejandra. Dios le bendiga junto a su esposo, mi hermano amado Daniel Vergara, que fue en nuestros comienzos, ¿cierto? Un gran apoyo, un gran compañero de milicia. Con nuestro hermano recorrimos muchos lugares, fuimos aprendiendo, Dios nos fue enseñando en los primores, ¿cierto?, del Evangelio. Bueno, hoy estamos distanciados por la cordillera, ¿verdad?, pero no en el espíritu del Señor. Todo eso yo lo guardo en mi corazón, de las vivencias que tuvimos, de repente momentos difíciles, pero también momentos de mucha alegría, de mucho gozo, de haber sido tenido por digno, ¿cierto?, de ser utilizado por el Señor en aquellos tiempos y hoy día, ¿cierto?, mayormente. Así que gracias, mi hermana María, y también a mi hermano Daniel. Por esta causa dice, pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Concluye estos primeros versículos del capítulo 3, alentando a Pablo y rogando a la iglesia que no desmaye por el tema de que él se encuentra preso por causa del Evangelio. Porque humanamente, si podemos pensar, cuando el que está por delante, ¿verdad?, el cual nos ha enseñado, el cual está en esa condición, sí puede decaer el ánimo del hombre. Pero aquí el apóstol Pablo anima desde la cárcel, ¿cierto?, donde estaba, a que la iglesia no desmayase, aunque estaban pasando sus momentos duros, no desmayase, sino que siguiera adelante. Nosotros tenemos grandes ejemplos de la Escritura, como dice por ahí el libro de Hebreos, que sacaron fuerza de flaqueza, de sus debilidades, porque la fe que había en ellos, la fe que Dios había depositado en ellos, les daba este ánimo, ¿cierto?, para poder levantarse y seguir. Así también la fe de Jesucristo nos anime cada día a no desmayar ni claudicar. Luego dice, por esta causa, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, 1, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. 3, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol apela a estas cuatro situaciones
para que se den en nuestra vida y así, hermanos, podamos entender, sí, entender el sacrificio de Cristo, la obra redentora, la salvación, ¿verdad? El pago final, los resultados de estas cosas. Así podamos entender claramente, hermanos, esta obra maravillosa, porque muchas veces pensamos que esto es solamente ir al culto, ¿verdad? Y nada más. No, 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 no. Hay una profundidad maravillosa que nosotros debemos, hermanos, pedir siempre a Dios. Porque cuando pedimos en oración, y por eso que Santiago reprocha a veces esa actitud, dice pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración es importante. Muy de mañana, dice el salmista, te buscaré y en ti esperaré. Y es importante la mañana, primeramente, la oración. Segundo, llenarnos también de su palabra, para que podamos así, hermanos amados, eh, fortalecernos día a día y seguir adelante en este caminar llamado la salvación. Eh, que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Qué importante esto. ¿m? Que Dios nos enriquezca, hermanos amados, para que el hombre interior se vaya fortaleciendo y vaya dejando atrás a este hombre exterior, que es la carne. Aquí Pablo lo, eh, lo apunta, ¿cierto? Para que tengamos cuidado, porque el hombre interior tiene que ir creciendo y el hombre exterior tiene que ir menguando. Como dice, muchos dicen yo hice esto, yo hice esto otro. No, eso, y por eso que Pablo cuando se gloría, recuerda en Corintios dice, he trabajado más que todo, pero dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ciertamente, nosotros vemos en la escritura que Pablo fue un hombre que se esmeró, ¿cierto? Y se esforzó en esta gracia para llevar a cabo la labor que se le había encomendado, y es porque él tenía que hacerlo, y él así también lo entendía. ¿Mm? Eh, por esto que tenía un poco más de libertad, porque Pablo no tenía mujer, por tanto, tenía la facilidad, ¿cierto?, de ir de un lado a otro, llevando el Evangelio de la gracia. Entonces, ¿para qué ora él? ¿Cuál es la oración que Pablo hace? Para que seamos enriquecidos, ¿cierto? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria y también el ser fortalecido con el poder de Dios. ¿m? Para fortalecer el hombre espiritual, no el hombre carnal. Luego dice también para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habitar es una permanencia constante, no es algo momentáneo, no es algo del culto solamente, sino que las 24 horas del día Dios debe habitar en nosotros, ¿verdad? Pues es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿m? Arraigados y cimentados en amor. Eso es lo importante, hermanos amados, y que también es fruto del Espíritu. El amor debe estar en nuestros corazones, no el amor de la carne, hermanos amados, sino el amor de Dios. El amor de Dios que dice el mismo apóstol Pablo que fue derramado por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí debemos echar mano a la práctica de ese amor que el Señor nos entregó ya a través del Espíritu Santo que mora, ¿cierto?, en nosotros, ¿verdad? Y que nos ha permitido entender muchas cosas y que nos sigue permitiendo perseverar. Entonces, todas nuestras cosas, como dice el apóstol, deben ser hechas en amor. Y haga lo que haga usted, lo que usted quiera que haga, debe ser hecho en amor como para el Señor, ya sea hacia un hermano, ¿verdad? Ya sea hacia la congregación, hacia la obra, todo lo que usted haga debe hacerse como para el Señor, ¿m? Para que no haya gloria humana ni dejarle lugar a Satanás, para que Él nos incite, Señor, de una otra manera, perdón, a pecar contra Dios. Entonces, dice amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de lo que hoy Dios nos ha entregado, de este acto amor maravilloso, ¿verdad? En el cual Dios quiere cimentarnos. Por eso que luego dice, y conocer el amor de Cristo, conocerlo realmente. Ahora, ¿cómo conocemos el amor de Cristo? La Escritura dice que el amor de Dios se basa en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, que Él no escatimó, ¿verdad?, su vida preciosa para entregar por estos viles pecadores. Así también nosotros debemos pensar de esta manera en cuanto a la salvación, de tener este mismo amor, ¿verdad?, para que todos sean salvos. Y la idea, hermanos, es que todos eh, sean convocados a la salvación. Eso está llamado ya, está, Dios ya hizo el llamado, está haciendo constantemente el llamado. Ahora el hombre debe venir, pero debe venir en una actitud de arrepentimiento. ¿Mm? Debe entender el hombre que es un pecador, sea quien sea, haya hecho muchas obras, haya, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que si yo diera mi vida, ¿verdad?, no mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, como el címbalo que retiñe. Entonces, es importante primeramente la iglesia poder entender este amor de Cristo para poder también así expresarlo a aquellos que están extraviados, a aquellos que están lejos de Dios. ¿Mm? Con paciencia, con mansedumbre, ¿verdad?, con bondad, con fe, podamos manifestar cada día a los perdidos, así como un día Dios se manifestó a nosotros, porque a veces se nos olvida que a nosotros también Dios se nos manifestó y nos trajo. Hoy día estamos en un lugar de privilegio. ¿Mm? Y no tener el espíritu que tuvo Jonás, un espíritu patriótico, ¿verdad?, el cual él defendía a su pueblo, no defendía la obra de Dios. Nosotros debemos ser defensores de la obra de Dios y proyectarle a los demás también este camino de salvación con amor, como dije antes, con mansedumbre, con fe, para que también ellos puedan alcanzar la salvación. Usted sabe lo que significa que un hombre o una mujer se pierda. Usted lo sabe, y eso debe causarnos dolor, tristeza, para llevar con ese amor a llegarnos a las almas perdidas, llevando así el Evangelio de la gracia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? Aquel que es poderoso, ¿verdad?, para hacer esta obra en nosotros, el Señor Jesucristo, hermanos amados, nos guíe y nos lleve, ¿cierto?, cada día, para que así su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado, y no nuestro nombre, amén, no nuestro nombre, sino que el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo debe ser proyectado a las masas, así como se ha hecho durante mucho tiempo, muchos siglos, ¿verdad? Recuerde que el Señor vendrá un día y arrebatará a los suyos. Ahora el mismo Señor dice, bienaventurado el siervo a cual su Señor lo haya haciendo así. Debemos predicar el Evangelio, debemos dar a conocer la palabra de verdad y de justicia a las almas perdidas. Pero primeramente nosotros debemos entender, y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, entendamos, hermano, la profundidad, la anchura, la longitud, entendamos. Porque cuando entendemos nosotros, hermanos amados, vamos también a poder entender a los demás. Eso es lo que hizo el Señor. Dice que la Escritura, que Él por lo que padeció, aprendió. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que aprender Dios? Recuerde que Dios vino humanamente a esta tierra y padeció la indiferencia de muchos, padeció la persecución, padeció infinidad de cosas que lo vemos en el relato de los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionó el Señor a esa persecución? ¿Cómo reaccionó el Señor a las injurias, las calumnias que le levantaban? Y mayormente, ¿cómo reaccionó el Señor ante la traición, ante la crucifixión, la muerte que el pueblo, ¿cierto?, y el mundo en general le dio? ¿Sí?
¿Cuál fue la reacción? Las palabras finales de Cristo fueron: perdónalos porque no saben lo que hacen. En ningún momento dijo: se van a arrepentir de todo lo que hicieron. No, no. La palabra expresada de Cristo en la cruz demuestra el amor y la bondad de Dios para con la humanidad, para con usted, para conmigo, de poder entregarnos, de haber tenido Dios tanta paciencia y tanta bondad. Amados hermanos, nos refleja ese amor que a veces no podemos entender. El Señor pregunta: ¿quiero yo la muerte del que muere? Es su creación, es su creación. Él vino por su creación, por amor, como dice la Escritura. Siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando entendemos esto, hermanos amados, se nos hace expedito, fácil, el poder llevar a cabo nuestra labor. Cuando entendemos el amor, se me viene a la mente, recuerda que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue llamado por Dios, ungido por el profeta Samuel. Pero David llevó un proceso duro, difícil, desde su ungimiento hasta que llegó al trono. Pero ¿cuál fue la actitud de David en ese proceso? La actitud de David fue una actitud de sometimiento, de sujeción a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Él dice que él protegía, Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez, de Semillero. La Escritura dice que él guardaba las ovejas de su padre. Y él testimonea diciendo: cuando venía un oso, un león, su siervo mataba. Fíjese la actitud que David tiene. Una actitud de un corazón honesto, un corazón sincero. Desde el llamamiento a sentarse en el trono. ¿Por qué cito a David? Cité a Cristo primeramente. La perfección plena. ¿Por qué cito a David? Porque cuando David llegó al trono, aún, ¿se acuerda cuando Saúl lo perseguía? Él nunca quiso poner la mano encima. David era un guerrero, era un hombre de guerra. Sin embargo, siempre colocó la mejilla, siempre. Saúl, ¿se acuerda? Estaba el poder de Dios ahí actuando. Pero hay un momento que David se revela. Sí, se revela a Dios. Se le olvidó a David y peca tomando a Betsabé, la mujer de Uría Eteo, haciendo un gran daño al pueblo, a la nación. Y David vive momentos de soberbia. Y eso pasa. Eso es real. Por eso que Dios nos advierte a través de la Escritura cuando se levanta la soberbia. David vive momentos de soberbia contra Dios. Vive un tiempo de autoengaño, pensando que Dios estaba lejos de la situación, de lo que él había hecho. ¿Por qué tomó a David? Porque eso refleja bien la actitud, nuestras actitudes pecaminosas que se desarrollan muchas veces, aún teniendo el Espíritu Santo. Sí, aún teniéndolo. Y por eso que Pablo dice que debemos perfeccionarnos en el amor de Dios, irnos día a día perfeccionando, amando, como Dios nos amó a nosotros. Cuando entendamos la anchura, la longitud, como dice acá Efesios en el capítulo 13, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Con el fin de qué?
de que seamos arraigados y cimentados en amor. Si Cristo no habita en nosotros, no hay amor. No, no hay amor. Porque a veces decimos amar, pero nuestras actitudes se riñen con nuestra verbalización. Entonces, hermanos amados, y aquí pongo a Cristo primeramente, y lo pongo con David. Fíjese que hay una diferencia tremenda. Por eso que el apóstol Pablo dice que lo que está escrito en la antigüedad fue escrito para nuestro conocimiento, para que nosotros podamos entender, primeramente, que somos hombres, pero también debemos entender que el poder del Espíritu Santo tiene que operar en nosotros en la transformación, en dar fruto, como dice la Escritura. Hoy día nos encontramos con una iglesia dividida, una iglesia partida, porque los hombres están buscando sus propios beneficios, sus propios nombramientos, el que se les reconozca como hombres. Es como Pablo le dice a los corintios, que reciben gloria los unos de los otros. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud con respecto a lo que el Señor nos demanda? Ser lleno de Cristo, ser lleno del Espíritu Santo. No solamente para hablar un idioma medio extraño, no solamente para acudir al culto, no solamente para cantar, hermanos amados, sino para que vivir una vida plena en Cristo. A veces no nos llama la atención las cosas del Señor, porque cuando deberían llamarnos la atención, el vivir el Evangelio. Mire, y aquí hay una prueba, hermanos amados, fehaciente de que realmente lo que se le llama la Navidad que celebra el mundo no es de Dios. Porque si fuera así, los templos estarían abarrotados de gente. Pero la gente corre a otro lado. Y perdone que haga mención de esto. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano se engaña a sí mismo. Y se engaña porque por su ignorancia, por su soberbia, por su altivez, por su vanidad. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos morir, que vivamos, como dice el libro de Romanos, una vida en el Espíritu real. Pero la vida en el Espíritu no es saltar, gritar. No, no, hermano. Una vida sujeta a Dios. Una vida temerosa a Dios, como lo hizo Cristo. Él agradó en todo a Dios. En todo. No hay nada. Usted puede buscar el Evangelio, hermano. No hay ninguna cosa en que Cristo se haya revelado. Entonces, el ejemplo a seguir es Cristo, que dice la Escritura que cuando lo maldecían, Él bendecía. No amenazaba. Él no dijo a la cruz, ya van a ver, van a sembrar todo lo que cosecharon. No, no. En la cruz Cristo tiene la actitud de perdón. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pese a haber recibido la traición de todos. Sí, lo dice Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De toda la humanidad. Los religiosos lo negaron, lo desconocieron, por envidia lo mataron, los más cercanos lo dejaron solo, lo abandonaron. Pero aún así Cristo, sabiendo todas las cosas, llevó a cabo el plan de salvación. Y esto nos habla porque de tal manera, escuche bien, amó Dios al mundo. Por eso la importancia del amor. En la fe, la importancia del amor. Ahora, ¿por qué? Porque es la base fundamental, pero no es el amor, vuelvo a decir, no es el amor humano. Por eso la importancia de ser lleno del Espíritu Santo y poseer el amor de Dios en nosotros. ¿Sí?
Por eso que Pablo dice, si yo hablara lenguas angélicas o terrenas y no tengo amor, soy como el címbalo que retiñe. Entonces, a veces nos jactamos de nuestra espiritualidad, a veces vana, porque sentimos al Señor ciertamente, porque tenemos sentimientos, pero si nuestra vida, desde la mañana hasta el anochecer, no se condice con la Escritura, debemos preocuparnos. Sí, debemos preocuparnos. Fíjese que la vida del profeta Natán hacia David, y vuelvo a retomar a David un poco, lo hizo despertar. David estaba viviendo un sueño de la indiferencia. Él ya era rey, ya. Dios había cumplido su promesa. Él estaba ahí reinando, pero había cometido una falta, adulterio y crimen, homicidio. Había cometido. Sin embargo, estaba reinando. Pero Dios envía al profeta para despertarlo. Por eso que es importante la predicación de la palabra, hermanos amados, en nuestros púlpitos, para que el verdadero profeta de Dios pueda hablar, no como estos profetas chantas que hay hoy día, pueda hablar la palabra y así podamos, como David, despertar del sueño de la indiferencia. ¿Y sabe cómo tocó la fibra del Señor de David? ¿Cómo lo hizo volver en sí? Recordándole de dónde lo había sacado, recordándole lo que él era después de haber sido ungido por el profeta Samuel. Y a veces a nosotros se nos olvida cómo empezamos. Por eso que el libro de Apocalipsis dice, vuelve y haz las primeras obras. Tengo algo contra ti, que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. No dice que has perdido, que has dejado. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y el profeta Natán le narra una historia de un hombre que tenía muchos corderos, que era muy rico, y que también tenía un vecino o un hombre que tenía una pura corderita. Y amaba a esa corderita, dormía con ella. Y viene un caminante al hombre rico, aquel que tenía muchas corderas. Viene un caminante. Y el hombre rico no quiso tomar de las suyas y tomó la cordera del hombre que tenía una pura cordera para hacérsela al caminante. Esto nos puede reflejar en profundidad los pensamientos, la concupiscencia de la carne cuando viene a pesar nuestra vida. Sí, los sentimientos, el odio, la vanidad, la avaricia, el ego, el yo, que nos atrapa muchas veces y nos esclaviza en nuestros pensamientos. Y David, enfadado, molesto, dice, ese hombre debe morir o pagar 4 veces lo que él hizo. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Y empieza a recordarle lo que Dios le había dado. A veces es bueno que Dios nos refresque la memoria, ¿verdad? Hermanos, hermanas, y que nos haya volver atrás en ese sentido, en el fango que estábamos metidos, en la inmundicia que vivíamos. Por eso que el apóstol Pablo reprocha a la iglesia de Corinto cuando le dice, ahora reináis. Ojalá reinase, le dijo, porque muchos ya creen, porque tienen un puesto dentro de la iglesia, o porque llevan años dentro de una congregación que ya lo han alcanzado todo. No se equivoque, hermano, hermana. El apóstol Pablo dijo, ni yo presumo haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hago, prosigo, prosigo el blanco. Sigamos adelante.
que el amor del Señor no se apague en nuestros corazones. Vivamos el Evangelio, vivamos nuestra salvación, gocémonos y alegrémonos, pero con ese amor que Dios colocó en nosotros. Examinémonos a la luz de la palabra. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor ha dado? Hoy día en la iglesia se ha desatado una competencia para ver quién es mayor, quién es más ilustre, quién es más perfecto. Hermano, ninguno. Ni usted, ni yo. Solo Cristo. Solo Cristo. Con esto concluyo. Cuando los apóstoles reñían, ¿quién sería el mayor? ¿Quién se sentaría a la derecha o a la izquierda del Señor? El Señor los reprendió y les dijo: los reyes se enseñorean de las naciones, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor debe ser el que sirve. Hermanos, sirvamos, pero conforme a la Escritura, dejando el pecado, dejando la envidia, dejando la arrogancia, dejando la altanería, la habladuría. Sí, porque hoy día el hombre peca hablando. Y es lamentable. Hablando de su hermano, asesinando a su hermano. Pero Dios tenga misericordia. Dios nos ayude a fortalecernos y a vivir en la plenitud de su Espíritu. Seamos llenos del Espíritu Santo, pero no solamente, hermanos, para orar en lengua. Eso es una presunción que los hombres han insertado en la iglesia. Dice, la iglesia está llena del Espíritu Santo. Y después nos comemos unos con otros. Que Dios nos bendiga. Concluyo con esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿A quién? Al pastor, al encargado, al diácono, a la hermana, al hermano, al niño. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, hermanos amados. Vivamos el Evangelio, como dice la carta en el capítulo 15, que le enviaron a los gentiles. Si estas cosas es, pasadlo bien. Viva el Evangelio, hermano. Viva, viva el Evangelio. Viva esta gracia que Dios le permitió vivir, que muchos rehusaron y hoy aguardan en el sepulcro el día en que serán levantados para ser condenados. Pero nosotros tenemos esta esperanza viva y verdadera. Dios amó al mundo. Dios mostró su amor entregando su vida por los pecados de la humanidad. Si el mundo no quiere, allá el mundo. Pero usted y yo amemos a Dios. Dios le bendiga, hermanos, hermanas, en este día. Que la paz de Jesús sea